Muy buenos días, señoras vocales, señor secretario, directoras y directores de área, y a todos quienes observan la sesión ordinaria número 082-2025, modalidad presencial, convocada para el día de hoy a las 9:45. Señor secretario, por favor, constate el quórum. Señor presidente, señoras vocales, buenos días con todas las personas que se encuentran presentes. Procedo a tomar asistencia con el fin de constatar el quórum. Vocal Solanda Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. Presente. Presidente Mario Fabricio Godén Naranjo. Presente. Señor presidente, presente. Señor presidente, con 3 vocales presentes, me permite informar que nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión ordinaria número 082-2025. Gracias, señor secretario. Contando con el quórum reglamentario, esta sesión se instala siendo las 10:04. Señor secretario, por favor, de lectura al orden del día. Procedemos, señor presidente. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. 3. Conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno número 060-2025, 061-2025, 062-2025, 063-2025, 064-2025, 065-2025, 066-2025, 067-2025, 068-2025, 069-2025 y 070-2025. Dirección General. 4. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 4. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.1. MOTP 0995 SNCD 2024-MA prescribe martes 16 de septiembre del 2025. 4.2. OFS 0740 SNCD 2024-BL prescribe martes 16 de septiembre de 2025. 4.3 AP 0777 SNCD 2025-MA prescribe martes 16 de septiembre de 2025. 4.4 MOTP 0055 SNCD 2025-DM prescribe jueves 18 de septiembre de 2025. 4.5 AP 0456 de CNCD 2025-JLF prescribe viernes 19 de septiembre de 2025. 4.6 INB 0058 SNCD 2025 KT inicio 6 de marzo de 2025. 4.7 INB 0047 SNCD 2025-AP inicio 7 de marzo de 2025. 4.8 INB 0096 SNCD 2025-JG inicio 10 de marzo de 2025. 4.9 INB 0149 SNCD 2025-MAC inicio el 20 de marzo de 2025. 4.10 INB 0148 SNCD 2025-JG inicio 21 de marzo de 2025. 4.11 INB 0189 SNCD 2025-MAC inicio el 24 de marzo de 2025. 5 varios. Hasta aquí el texto del orden del día. Señor secretario, por favor, en puntos varios existe información que deba ser considerada como urgente. En efecto, señor presidente, ha sido ingresado y también enviado a las vocalías el siguiente expediente. MOT P 0980 SNCD 2025-NG que caduca el miércoles 17 de septiembre de 2025. Gracias, señor secretario. Conforme con lo que establece el artículo 9 del reglamento, se ha declarado dicho documento como urgente. Con esto se impone a consideración el orden del día si es que existe alguna observación. Si no existe ninguna observación, de mi parte. Se aprueba el orden del día. Por favor, señor secretario, continúe. Continuamos, señor presidente. 2. Lectura de comunicaciones. En este punto me permite informar que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Continúe, por favor. Siguiente punto. 3. Conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno número 060-2025, 061-2025, 062-2025, 063-2025, 064-25, 065-25, 066-2025, 067-2025, 068-2025, 069-2025 y 070-2025. Gracias, señor secretario. Por favor, de inicio la lectura del acta, indicando las vocalías que se encontraban presentes, por favor.
Señor presidente, respecto al acta de la sesión 060-2025, me permite informar que la doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda Yupangui y usted, señor presidente, se encontraron presentes. ¿Existe alguna observación en el acta 060? No tengo observaciones. Si no existen observaciones, se eleva moción la aprobación del acta 060-25. Consignamos su moción, señor presidente. La moción es aprobar el acta 060-25. Apoyo. Gracias. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Goyes. A favor. A favor, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 060-2025. Gracias. Siguiente, por favor. Respecto al acta 061-2025, se encontraron presentes la doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. Gracias. ¿Existe alguna observación en el, Sin en el acta observaciones. 061? Si no existe observaciones, eleva moción la aprobación de dicho acta. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Goyes. A favor. A favor, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 061-2025. Gracias. Continúe. Respecto al acta de la sesión 062-2025, me permite informar a este Pleno que se encontraron presentes la vocal Solanda Goyes, la vocal Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. Gracias. ¿Existe observaciones en el Sin acta? observaciones. Gracias. Eleva moción la aprobación del acta 063-2025. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. 062. 062, Dos. perdón. 062. Tome votación. señor. Consignamos su moción y el apoyo de la doctora Yolanda Yupangui. Vocal Solanda Goyes. A favor. A favor, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 062-2025. Gracias. Continúe, por favor. En relación a la acta de la sesión 063-2025, me permite informar la presencia y asistencia de las siguientes vocales: doctora Solanda Goyes, doctora Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. Gracias. Si no existen observaciones, eleva moción la aprobación. Sin observaciones. Gracias. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Goyes. A favor. A favor, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 063-2025. Gracias. Continúe, por favor. En relación a la sesión 064-2025, me permito informar que se encontraron presentes la vocal Solanda Goyes, la vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo y usted, señor presidente. Gracias. Si no existen observaciones en el acta, eleva moción la aprobación del acta Sin 064. observaciones. Apoyo. Gracias. Secretaría, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Goyes A favor. a favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 064-2025. Gracias. Continúe. Respecto al acta de la sesión 065-2025, me permito informar la presencia y asistencia de la doctora Solanda Goyes, de la doctora Yolanda Yupangui y de usted, señor presidente. Sin observaciones. Al no existir observaciones, eleva moción la aprobación del acta 065. Apoyo. 25. Secretaría, tome votación. Procedo, vocal Solanda Goyes Quelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 065-2025. Continúe, por favor. En relación al acta de la sesión 066-2025, cumple informar que se encontraron presentes en aquella sesión la doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. Sin observaciones. Si no existen observaciones, eleva moción la aprobación del acta 066. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Goyes Quelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 066-2025.
Continúe, por favor. En lo que respecta al acta de la sesión 067-2025, me permite informar que se encontraron presentes la vocal Solanda Goyes, la vocal Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. Sin Gracias. Si no observaciones. existe observaciones, elevo a moción la aprobación del acta 067. Consigno su moción, señor presidente. Elevo a moción la aprobación del acta 067, ¿no? Sí. Gracias. Procedo, señor presidente, con su anuencia a tomar votación. Vocal Solanda Goyes Quelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del pleno número 067-2025. Gracias. Continúa con la siguiente. Corresponde el acta de la sesión 068-2025. Se encontraron presentes la doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. Sin observaciones. Al no existir observaciones, elevo a moción la aprobación del acta 68. Apoyo. Gracias, secretaria. Tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Goyes. A favor. A favor, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del pleno número 068-2025. Gracias. Continúe, por favor. Respecto a la sesión 069-2025, se encontraron presentes, señor presidente, la doctora Yolanda Yupangui, la doctora Solanda Goyes y usted. Sin observaciones. Si no existe observaciones, elevo a moción la aprobación del acta 069. 069. Gracias. Elevo a moción la Apoyo. secretaria. Tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Goyes Quelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy A Naranjo. favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del pleno número 069-2025. Gracias. Continúe, por favor. Correspondería el acta 070-2025. Se encontraron presentes la doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. Sin Al no observaciones. existir observaciones, elevo a moción la aprobación del acta 070. Apoyo. Secretaria, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Goyes Quelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del pleno número 070-2025. Gracias. Continuemos, señor secretario. Continuamos, señor presidente. Corresponde el siguiente punto: Dirección General 4, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los siguientes expedientes disciplinarios. En este punto se tiene prevista la intervención de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, quien se encuentra presente en esta sala. 4.1 MOTP 0995 SNCD 2024-MA prescribe martes 16 de septiembre de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Solanda Goyes. Tiene la palabra. Gracias. La sumariada es María Augusta Orellana, secretaria de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en el Cantón Cuenca, provincia de La Suay, y se dice que ella habría retenido de forma indebida documentación que hace parte del proceso judicial 1333-2020-06202. Esto es la grabación de la audiencia de juicio realizada en fecha 14 de junio del 2023, presuntamente adecuándose su conducta a las infracciones disciplinarias previstas en los artículos 107, numeral 17, 109, numeral 4 y 127 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por favor, el análisis y la profundización del caso, así como la recomendación que se haga a través de control disciplinario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. De los elementos probatorios que conforman el expediente disciplinario, se ha determinado que la abogada María Augusta Orellana Durán fue asignada como secretaria de la Unidad Judicial Civil del Cantón Cuenca a partir del 22 de mayo de 2023. En el ejercicio de sus funciones, actuó como secretaria durante la audiencia de juicio celebrada el 14 de junio del 2023 dentro de la causa número 01333-2020-06202 por prescripción adquisitiva de dominio. Dentro de este proceso, la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, al revisar el expediente en segunda instancia, constató la ausencia de la grabación magnetofónica de la audiencia de juicio requerida conforme al artículo 119, numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos,
Ante esta omisión se realizaron múltiples requerimientos formales e informales para obtener dicho archivo, las cuales fueron infructuosas. La falta de entrega del CD con la grabación correspondiente genera un perjuicio procesal directo, ya que la sala se vio impedida de evacuar la audiencia de apelación y emitir una decisión de fondo. Ante la imposibilidad de reponer el contenido de la audiencia mediante auto de 11 de noviembre de 2024, la sala declaró la nulidad de todo lo actuado desde la instalación de la audiencia de juicio, señalando que la falta de registro no constituía una simple formalidad, sino una violación sustancial al debido proceso. En este caso, la sumariada alegó haber estado con licencia médica y no haber recibido documentación que respalde requerimientos formales. Sin embargo, no aportó evidencia alguna que acredite la entrega del archivo ni documentación que respalde un adecuado traspaso de información al personal entrante. En función de los hechos verificados, se concluye que la conducta de la servidora se adecua a la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 4 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, al haber retenido indebidamente un documento procesal clave para la resolución del caso, lo cual derivó en la nulidad procesal, vulneración del derecho al debido proceso y dilación injustificada. No obstante, no se configura la infracción del artículo 127, por cuanto ésta sanciona casos de demora injustificada o negligente, mientras que en el presente caso existió una omisión total en la entrega del documento, no un retraso. Asimismo, al existir una norma específica que sancione esta conducta, no resulta aplicable la infracción genérica prevista en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por tanto, en virtud del principio de tipicidad y la gravedad de las consecuencias generadas, se determina que procede la imposición de la sanción de destitución en virtud de lo previsto en el artículo 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido por el abogado Leonidas Simón Llanes Olaya, director provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, el 22 de noviembre de 2024. Segundo, declarar a la abogada María Augusta Orellana Durán por sus actuaciones como secretaria de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Cuenca, provincia de Azuay, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer a la abogada María Augusta Orellana Durán por sus actuaciones como secretaria de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Cuenca, provincia de Azuay, la sanción de destitución. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de los puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la servidora sumariada abogada María Augusta Orellana Durán, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. ¿Hay observaciones al caso? No tengo observaciones. Elevo a moción. Apoyo. Por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Boesquelal. A favor. A favor, vocal Leonardo Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Valdenar. A favor. A favor. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos, por favor. Continuamos. Corresponde el 4.2 OFS 0740 SNCD 2024-BL. Prescribe martes 16 de septiembre de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Solanda Ories. Este caso es en contra de Byron Javier Guillén Zambrano, juez ponente en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, cuando se encontraba en funciones. Y se indica que habría incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, porque dentro del periodo en el cual estuvo bajo su responsabilidad la causa penal seguida en un delito de extorsión 15-123-2018-291, no habría emitido su pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto por el accionante Edison Miguel Rosales Mena, transcurriendo aproximadamente 16 meses desde que abocó conocimiento de la causa hasta el cese de sus funciones, hecho que habría ocasionado que el Tribunal de Casación de la Sala Especializada de lo Penal declare la prescripción de la acción, ocasionando que la Administración de Justicia se vea impedido de resolver de acuerdo con lo establecido en la ley. Por favor, que nos apoyen con el análisis, los otros datos del caso y la recomendación desde control disciplinario.
Muchas gracias, señor presidente. De los elementos probatorios constantes en el proceso administrativo, se ha podido comprobar que el proceso penal número 15-123-2018-00291 por el delito de extorsión fue sorteado el 14 de junio de 2022 al abogado Byron Javier Guillén Zambrano como juez ponente, al doctor Felipe Esteban Córdoba Ochoa y al abogado Walter Samnon Fernández, jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia. Es así que el servidor sumariado, mediante decreto de 25 de octubre de 2022, abocó conocimiento de la causa, sin que posteriormente haya realizado más actividades judiciales. El servidor sumariado, hasta la fecha que elaboró en la Corte Nacional de Justicia, esto es el 2 de febrero de 2024, no emitió ningún pronunciamiento respecto del recurso de casación, evidenciándose una inactividad procesal de 1 año 3 meses, circunstancia que posteriormente conllevó a que los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia tengan que declarar la prescripción del ejercicio penal por cuanto la pena máxima de privación de libertad del delito perseguido era de 5 años. En este punto, los jueces nacionales señalaron que a la fecha que ingresó el proceso penal a la Corte Nacional de Justicia, el 30 de mayo de 2022, había transcurrido 3 años, 9 meses y 22 días, lo que quiere decir que el servidor sumariado tenía el tiempo suficiente para resolver la causa que fue puesta a su conocimiento. En virtud de lo expuesto, ha quedado comprobada la responsabilidad del servidor sumariado en el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, al haberse evidenciado que la causa que estaba bajo su responsabilidad pasó inactiva procesalmente 1 año 3 meses. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar al abogado Byron Javier Guillén Zambrano por sus actuaciones como juez ponente de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, responsable de haber incurrido en infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, imponer al abogado Byron Javier Guillén Zambrano por sus actuaciones como juez ponente de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, la sanción de amonestación escrita. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Bueno, realmente me parece que es una sanción súper débil en relación a la consecuencia. Consulto al subdirector, ¿hubo consecuencia de prescripción por este transcurso del tiempo? Así es. ¿Y por qué se le pone amonestación escrita cuando en otros casos solemos poner sanciones más severas? 1 año 3 meses en la Corte Nacional de Justicia respecto a la carga laboral. La subdirección ha considerado que sí tienen alta carga laboral y es por eso que no se considera una multa, sino una amonestación. ¿Y cuál es la alta carga laboral? Y la complejidad del recurso también. ¿Cuál es la alta carga laboral? Si me permite. Si me permite un segundo, por favor, para solicitar al área porque no está dentro del informe.
hasta que me pasen el dato respecto de la carga, sí es importante señalar una parte que está dentro de la sentencia de prescripción que hacen los jueces de la Corte Nacional de Justicia, dado que el tiempo del que llevó a la prescripción no únicamente fue de parte del doctor Guillén, sino también de la subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, quien también tuvo una responsabilidad importante al momento de transcurrir este proceso para conocimiento de los jueces. Es así que dentro de la sentencia los jueces realizan la siguiente consideración. Dentro del análisis realizado en la resolución indicaron los jueces nacionales lo siguiente en el punto 5.6, actividad jurisdiccional, que no se realiza en el caso concreto, como en efecto el ponente doctor Bayro Guillén Zambrano es juez nacional, lo hace en varios procesos penales números 11282, 2018, 02027G, 06282, 2019, 0071 y otros, evidenciándose su falta de sustanciación en la presente causa, pues a pesar de que el sorteo de conformación del tribunal para resolver el recurso de casación fue el 14 de junio del 2022, la interposición del recurso de casación se ha materializado el 19 de abril del mismo año. Respecto de dar a conocer a la persona procesada el término que tenía para interponer el recurso especial de doble conforme, y a pesar de que el mencionado juzgador ha sido cesado en sus funciones por el cumplimiento del plazo para que él fue nombrado como juez nacional, no le deslinda de responsabilidad por falta de trámite en la presente causa, misma que se encontraba a cargo de la abogada Belén Cedeño Triviño, subcoordinadora jurídica de aquel despacho, tal como consta en el acta de entrega-recepción del 20 de febrero del 2024, fecha en la que se entregó el proceso al despacho de esta juzgadora ponente. Cabe recalcar que esta falta de sustanciación no se extiende a los integrantes del tribunal conformado para resolver el recurso de casación, pues únicamente esta actividad debería ser diligenciado por cada ponente de las respectivas causas. Asimismo, se señala que son más de 200 causas que he tenido a cargo la sala a cargo del proceso penal. Bien, gracias. A mí me parece que el efecto de prescripción, así como hemos tratado en otros casos, debería tener una sanción mayor. En este caso, como estamos en el momento de sanción aquí en el sumario administrativo en control disciplinario, ¿verdad? Perfectamente puede variarse. ¿Sí? Sí. Yo voy a sugerir que se haga una variación en la sanción que se sugiere, elevándola a que exista una sanción pecuniaria de una multa del 10% de la remuneración. Elevo moción. Apoyo. Secretario, tome votación, por favor. Señor presidente, procedemos. Vocal Solanda Boy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Leonaras Mercedes Yupan y Carrillo. En contra. En contra, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, proclamo resultados. Con 2 votos afirmativos por mayoría de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos, por favor. Corresponde al siguiente punto, 4.3, AP 0777 SNCD 2025-MA, prescribe martes 16 de septiembre de 2025. La ponencia está a cargo de la vocal Solanda Goyes. A ver, en este caso el sumariado es Rolando Marcelo Gualoto Simbaña, agente fiscal de Pichincha, a quien se le imputa el presunto cometimiento de las infracciones disciplinarias contenidas en el artículo 107, numerales 1 y 17 del COP, por cuanto en el mes de mayo de 2024 existirían novedades en el control de asistencia a su lugar de trabajo, ya que presuntamente los días 7, 8, 20 y 28 de mayo del 2024 habría abandonado injustificadamente su lugar de trabajo sin que exista ningún formulario de permiso que los justifique en el sistema de talento humano de la Fiscalía General del Estado, así como no habría registrado normalmente sus marcaciones diarias conforme a lo dispuesto en el artículo 11 literales A y B y artículo 19 del Reglamento Interno de Administración de Talento Humano para los servidores judiciales de la Fiscalía General del Estado. El mismo que fue emitido mediante resolución número 05 FGE 2021 sin que exista ningún formulario de permiso que los justifique en el sistema de talento humano de la Fiscalía General del Estado. Por favor, el apoyo con el análisis, los otros datos del caso y la recomendación que nos apoyen desde control disciplinario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso se verifica que en los días 7, 8, 20 y 28 de mayo de 2024 se realizaron múltiples actuaciones fiscales, entre ellas la emisión de
de impulsos en varios expedientes fiscales asignados a su despacho. Tales actuaciones constan con fechas y horas precisas, demostrando que se encontraba en funciones propias de su cargo. Además, es importante mencionar que con respecto a la infracción contenida en el artículo 107, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario resolvió ratificar la inocencia del servidor sumariado, por lo que dentro del presente expediente no se analizará con respecto al presunto abandono. Ahora bien, respecto a la infracción establecida en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, se ha determinado que el servidor Rolando Marcelo Gualoto Simbaña incurrió en una inobservancia de los deberes funcionales relacionados con el registro de asistencia en el reloj biométrico, específicamente los días 7, 8, 20 y 28 de mayo de 2024. Si bien constan actuaciones fiscales en dichas fechas, lo que demuestra que se encontraba cumpliendo funciones, no existe justificación formal ni documentación presentada ante Talento Humano que explique la omisión en el sistema de control de asistencias conforme lo exige los artículos 11, 18 y 19 del Reglamento Interno de Administración de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado. Del informe de novedades elaborados por la Unidad de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado y del oficio FPP DRP 2025-000323O, se evidencia que el servidor fue notificado oportunamente para justificar las irregularidades registradas. Sin embargo, no respondió al requerimiento ni presentó respaldo alguno. El único permiso concedido en el mes fue el 22 y 23 de mayo de 2024 con cargo a vacaciones, y que consten otras solicitudes ni autorizaciones. Por tanto, queda demostrado que el servidor incumplió con la obligación de registrar su asistencia y tampoco gestionó los mecanismos previstos para justificar su omisión. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el doctor Rolando Marcelo Gualoto Simbaña en su calidad de agente fiscal de Pichincha, por cuanto se ha comprobado su responsabilidad en el cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, ratificar la resolución expedida el 8 de julio de 2025 por la abogada Gisela de Lourdes y Bujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual impuso una sanción de amonestación escrita al servidor judicial sumariado por haber adecuado su conducta a la infracción contenida en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. ¿Hay observaciones? No tengo observación. Elevo moción. La recomendación. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Ruiz Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias, por favor, continuamos. Corresponde el 4.4, MUT P 0055 SNCD 2025-DM, prescribe jueves 18 de septiembre de 2025. La ponencia está a su cargo, señor presidente. Gracias. La sumariada es la psicóloga Cintia García Estrella por sus actuaciones como psicóloga clínica de la Unidad del Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial de Napo. La sumariada fue sancionada pecuniariamente en 7 sumarios disciplinarios en el lapso de 1 año por el cometimiento de la infracción tipificada en numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo cual habría incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 3 del artículo 109 ibidem. Entrego la palabra a la técnica para la sustentación del informe. Muchas gracias, señor presidente. De la valoración de los elementos probatorios, se verifica que la servidora Cintia Mercedes García Estrella, en su calidad de psicóloga clínica de la Unidad de Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial de Napo, ha sido sancionada 7 ocasiones dentro del lapso de 1 año, conforme al siguiente detalle. En el expediente AP 0112 SNCD 2024 JH del 9 de julio del 2024 se le impuso la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual. En el expediente AP 0054 SNCD 2024 JH del 16 de julio del 2024 se le impuso la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual. En el expediente AP 0055 SNCD 2024 KM de 6 de agosto del 2024 la sanción pecuniaria del 10% de la remuneración mensual. En el expediente AP 0155 SNCD 2024 KM el 20 de agosto del 2024 la sanción pecuniaria del 3% de su remuneración mensual. En el expediente AP 0277 SNCD 2024 BL el 20 de agosto del 2024 la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual. En el expediente AP 0201 SNCD 2024 LV el 20 de agosto del 2024 la sanción pecuniaria del 5% de su remuneración mensual.
Y finalmente, en el expediente AP 0276 CSNCD 2024 KM, el 20 de agosto del 2024, la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual. En consecuencia, se verifica el presupuesto jurídico previsto en el artículo 109, numeral 3 del mismo cuerpo legal, que establece la sanción de destitución a quien haya sido sancionado con más de 3 sanciones pecuniarias dentro del lapso de un año. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado de 15 de enero de 2025 emitido por el abogado Alejandro Paul Romero López, director provincial de Napo del Consejo de la Judicatura. Segundo, declarar a la psicóloga Cintia Mercedes García Estrella por sus actuaciones como psicóloga clínica de la Unidad de Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial de Napo, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 3 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber sido sancionado disciplinariamente con sanción pecuniaria por más de 3 veces en el lapso de un año. Tercero, imponer a la psicóloga Cintia Mercedes García Estrella por sus actuaciones como psicóloga clínica de la Unidad de Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial de Napo la sanción de destitución. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado para conocimiento de la destitución de la psicóloga Cintia Mercedes García Estrella por sus actuaciones como psicóloga clínica de la Unidad de Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial de Napo. Quinto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor judicial sumariada psicóloga Cintia Mercedes García Estrella, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. ¿Existe alguna observación? Observaciones. Lleva moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Con su venia, señor presidente, vocal Solanda Boisquelal. A favor. A favor, vocal Irán de las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos, señor secretario. Señor presidente, corresponde el punto 4.5 AP 0456 de CNCD 2025-JLF, prescribe viernes 19 de septiembre de 2025. La ponencia está a su cargo. Gracias. Los sumariados son los abogados patrocinadores de las causas y recurrentes, los abogados Juan Fernando Medina Zamora y Ana Priscila Dávila Cordero, dentro del proceso de ejecución del acta de mediación número 012-04-2023-07035. Los abogados sumariados habrían intentado judicializar nuevamente un acta de mediación ya aprobada en su totalidad vía jurisdiccional, dentro de la causa de régimen de visitas número 012-04-2021-01046, adecuando su conducta presuntamente en la previsión establecida en el numeral 4 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial. Entrego la palabra a la técnica para la sustentación. Muchas gracias, señor presidente. Del análisis del expediente disciplinario se advierte que los abogados Juan Bernardo Medina Zamora y Ana Priscila Dávila Cordero actuaron como abogados patrocinadores de Gabriela Alejandra Ordóñez Cordero en el proceso número 012-04-2023-07035 al solicitar la ejecución parcial de un acta de mediación suscrita el 22 de abril de 2022, la cual ya había sido aprobada judicialmente en su totalidad mediante auto de 25 de mayo de 2022 dentro de la causa número 012-04-2021-01046. Los jueces de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, dentro de la causa número 012-04-2023-07035, en la sentencia expedida el 6 de septiembre del 2024, concluyeron que la parte accionante y su defensa técnica, a sabiendas de la existencia de la aprobación previa de la citada acta de mediación en la causa número 012-04-2021-01046, omitieron dicha información al presentar una nueva demanda, configurándose así una actuación contraria a la buena fe y lealtad procesal, lo que motivó que se declare la inadmisibilidad de la acción. En este sentido, se puede evidenciar que los abogados sumariados, al haber patrocinado la interposición de una nueva demanda de ejecución parcial respecto de un acta de mediación que ya había sido aprobada en su totalidad por autoridad competente, desconocieron los principios y generaron un indebido uso de los mecanismos judiciales, desnaturalizando su finalidad.
tal como fue advertido por los jueces de alzada en la resolución emitida dentro del proceso número 01204-2023-07035. Este accionar no solo indujo a error a la juzgadora de primera instancia, sino que además comprometió los principios de lealtad y buena fe que deben regir el ejercicio profesional del derecho, lo que motivó el archivo de la causa y la remisión de los antecedentes al Consejo de la Judicatura para el inicio del presente sumario disciplinario. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por los abogados Juan Bernardo Medina Zamora y Ana Priscila Dávila Cordero, al evidenciarse que incurrieron en la prohibición prevista en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria de 27 de marzo del 2025 emitida por el abogado Leonidas Simón Llanes Olaya, director provincial de ASUA y del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual se resolvió imponer a los abogados Juan Bernardo Medina Zamora y Ana Priscila Dávila Cordero la sanción pecuniaria de un salario básico unificado del trabajador por haber incurrido en la prohibición prevista en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existen observaciones. Sin observaciones. Elevo moción a aprobación del informe. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Con su autorización, señor presidente, procedo. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor, proclamo resultados, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Señor presidente, corresponde al 4.6 INB 0058 SNCD 2025-KT, inicio 6 de marzo de 2025. La ponencia está a su cargo, señor presidente. Gracias. En la presente causa, los servidores judiciales investigados son el abogado Cristian Gutiérrez de la Rosa, director provincial del Oro del Consejo de la Judicatura en ese entonces, el abogado Diego Armando de la Rosa Bermúdez, coordinador de control disciplinario de la Dirección Provincial del Oro del Consejo de la Judicatura en ese entonces, la abogada Ana Miranda Torres, coordinadora de control disciplinario de la Dirección Provincial del Oro del Consejo de la Judicatura en ese entonces, y el abogado Eric Patricio Condoy Sosa, ayudante judicial con funciones de analista en la Dirección Provincial del Oro del Consejo de la Judicatura. El coordinador de control disciplinario de la Dirección Provincial del Oro del Consejo de la Judicatura, dentro del expediente investigativo 07001-2024-0295-I, puso en conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el presunto cometimiento de una infracción disciplinaria por parte del abogado Cristian Paulo Gutiérrez de la Rosa. Le entrego la palabra a la Subdirección de Control Disciplinario. Muchas gracias, señor presidente. De los elementos de convicción recabados en la presente investigación se ha podido evidenciar que el 6 de septiembre de 2024, la abogada Estefanía Caterina Chingo Castillo, secretaria de Control Disciplinario de la Dirección Provincial del Oro, puso en conocimiento del abogado Cristian Paul Gutiérrez de la Rosa, director provincial del Oro del Consejo de la Judicatura en ese entonces, el informe motivado de investigación número 07001-2024-0132-I. No obstante, dicha autoridad provincial recién el 7 de octubre del 2024 emitió un auto en el que manifestó su decisión de no acoger la recomendación realizada por la coordinadora. En este contexto se observa que el pronunciamiento del servidor judicial se produjo el día 31, posterior a la recepción del informe, generando así un retardo injustificado en la tramitación del expediente disciplinario, ya que se trataba de una presunta falta disciplinaria de carácter leve, es decir, el pronunciamiento debió emitirse dentro del plazo de 30 días para que no opere la prescripción conforme lo previsto en el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial. Con relación al abogado Diego Armando de la Rosa Bermúdez, coordinador de control disciplinario de la Dirección Provincial del Oro del Consejo de la Judicatura en ese entonces, se tiene que desde el 26 de junio del 2024, fecha que declaró por concluida la investigación dentro del expediente disciplinario 07001-2024-0132-I, hasta el 30 de agosto del 2024, fecha en que fue removido de sus funciones, no habría emitido el informe motivado de investigación, hecho que permite presumir que el referido servidor judicial investigado habría incumplido lo determinado en el artículo 49 de los manuales de investigación, sustanciación y resolución de expedientes disciplinarios de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y los manuales de trabajo de sustanciación, investigación y resolución de expedientes disciplinarios para las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura.
que en su parte pertinente señala. Artículo 49. Realizar los informes que sean de su competencia, revisar los informes motivados de investigación, suscribir los informes motivados de investigación, sustanciar investigaciones de la Dirección Provincial. En consecuencia, el referido servidor judicial investigado habría incumplido lo que determina el segundo inciso del artículo 23 del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria para las y los servidores de la función judicial, que establece que la investigación no podrá mantenerse abierta por más de 30 días, pudiendo culminarse la misma antes del tiempo señalado. Asimismo, que el informe motivado no deberá superar el término de 45 días. Es decir, dejó que transcurriera en exceso el plazo establecido en la norma, ocasionando un retardo injustificado en la prestación del servicio al que está obligado, por lo que deviene pertinente recomendar el inicio de un sumario disciplinario. Respecto al abogado Eric Patricio Condoy Sosa, ayudante judicial con funciones de analista en la Dirección Provincial del Oro del Consejo de la Judicatura, se ha podido evidenciar que desde el 27 de junio de 2024, fecha que tuvo conocimiento del expediente disciplinario en referencia, para realizar el informe motivado de investigación hasta el 9 de septiembre del 2024, que hizo uso de sus vacaciones, no existe alguna acta, entrega, recepción o a su vez haya advertido en este caso al coordinador de control disciplinario que la fecha máxima para emitir el referido informe motivado de investigación era el 29 de agosto del 2024, es decir, habría incumplido con lo establecido en el artículo 69 de los manuales de investigación, sustanciación y resolución de expedientes disciplinarios para las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura. En consecuencia, se evidencia que el servidor judicial investigado habría incumplido el plazo legal contraviniendo lo establecido en el segundo inciso del artículo 23 del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial. Es así que dejó transcurrir en exceso el plazo establecido en la norma, ocasionando un retardo injustificado en la prestación del servicio al que está obligado, por lo que deviene impertinente recomendar el inicio de un sumario disciplinario. Con relación a la abogada Ana Lisset Miranda Torres, coordinadora de control disciplinario de la Dirección Provincial del Oro del Consejo de la Judicatura en ese entonces, no se han encontrado elementos de convicción que permitan establecer responsabilidad alguna, toda vez que la servidora judicial emitió el informe motivado de investigación en el expediente disciplinario en referencia el 6 de septiembre del 2024, apenas 5 días después de su designación en el cargo, evidenciándose el cumplimiento diligente de sus funciones. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. En virtud de lo mencionado, se recomienda el archivo de la presente investigación seguida en contra del magíster Esteban Andrés Guzmán Silva por sus actuaciones como director. No es esta, disculpe. Primero, iniciar un sumario disciplinario en contra del abogado Cristian Paul Gutiérrez de la Rosa, director provincial del Oro del Consejo de la Judicatura en ese entonces, del abogado Diego Armando de la Rosa Bermúdez, coordinador de control disciplinario de la Dirección Provincial del Oro del Consejo de la Judicatura en ese entonces, y el abogado Eric Patricio Condoy Sosa, ayudante judicial con funciones de analista en la Dirección Provincial del Oro del Consejo de la Judicatura, por presuntamente haber incurrido en el cometimiento de las infracciones disciplinarias tipificadas y sancionadas en el artículo 107, numeral 5 y 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme se ha detallado en el punto 6 del presente informe motivado de investigación. Segundo, el archivo de la investigación a favor de la abogada Ana Lisset Miranda Torres, coordinadora de control disciplinario de la Dirección Provincial del Oro del Consejo de la Judicatura en ese entonces, toda vez que no existen elementos de convicción que permitan presumir el cometimiento de alguna infracción disciplinaria. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulta si existe alguna observación. No hay observación. Eleva moción la aprobación del informe con las recomendaciones. Apoyo. Secretaría, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranja. A favor. A favor, señor presidente. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Continúe. Corresponde, señor presidente, señoras vocales, el 4.7 INB 0047 SNCD 2025-AP, inicio 7 de marzo de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Solanda Goyes. Gracias. Este caso inicia por memorando 79 de la Dirección Nacional Jurídica, la subdirección SNP 2025, patrocinio. Del 20 de enero del 2025, suscrito electrónicamente por el abogado Pablo David Chávez Romero, subdirector nacional de patrocinio del Consejo de la Judicatura, quien puso en conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario lo siguiente.
que la Dirección Nacional de Talento Humano, a través de sus servidores administrativos correspondientes, ha omitido emitir a esta Subdirección Nacional de Patrocinio información y documentación de elemental importancia que le permita a esta subdirección preparar y sustentar la defensa técnica institucional y contradecir la alegación de violación de derechos constitucionales en la terminación del contrato de servicios ocasionales de la abogada Betty Elizabeth Moya Caiza, desobedeciendo con ella lo solicitado por esta Subdirección Nacional de Patrocinio y dispuesto por el señor Director General en el memorando número CJDG 2024-3405-MC de 25 de octubre de 2024. Pido encarecidamente se sirva a disponer el inicio de las investigaciones y o sumarios disciplinarios respectivos en contra de él o los servidores administrativos que han incumplido su obligación y responsabilidades y han dejado en indefensión a esta institución en el proceso constitucional de acción de protección ante referido. Por favor, que nos apoye la Subdirección de Control Disciplinario en el desarrollo de los asuntos de esta posible investigación. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Respecto a las actuaciones del magíster Carlos Parra Toazo en calidad de Director Nacional de Talento Humano encargado del Consejo de la Judicatura, se tiene que el 6 de diciembre del 2024 el abogado Pablo David Chávez Romero, subdirector nacional de Patrocinio, solicitó a la Dirección Nacional de Talento Humano la remisión de documentación e informe técnico sobre la terminación del contrato de la ex servidora judicial Betty Elizabeth Moya Caiza. En atención a dicho requerimiento, el 9 de diciembre del 2024, es decir, 3 días después de emitida la solicitud, el magíster Carlos Parra Toazo trasladó oportunamente el pedido al director provincial de Santo Domingo de los Áchilas y al responsable de la Unidad de Talento Humano de dicha provincia, dando contestación al trámite el 10 de diciembre de 2024. Por tanto, se recomienda el archivo de la presente investigación respecto del mencionado servidor investigado al no evidenciarse responsabilidad disciplinaria que merite recomendar el inicio de un sumario disciplinario. En relación con las actuaciones del ingeniero Edison Villegas Torres, analista responsable de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Santo Domingo de las Áchilas, se evidencia que actuó de forma diligente, oportuna y conforme a sus competencias en atención a los requerimientos formulados por sus superiores jerárquicos en ambas ocasiones en que fue solicitado el 9 de diciembre del 2024 y el 10 de febrero del 2025, emitió su respuesta el mismo día, remitiendo la información disponible en los archivos institucionales y justificando de manera documentada la ausencia de ciertos documentos cuya custodia presuntamente correspondía a la Dirección Nacional de Talento Humano. En consecuencia, se concluye que su actuación fue acorde al cumplimiento regular de sus funciones, no existiendo mérito atribuible o responsabilidad administrativa alguna. Respecto a las actuaciones del magíster Esteban Andrés Guzmán Silva, director provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, se atiene que el 9 de diciembre del 2024, al recibir el primer requerimiento por parte de la Dirección Nacional de Talento Humano, emitió el mismo día el memorando respectivo a la Unidad de Talento Humano y el 10 de diciembre del 2024 remitió formalmente la respuesta a la Subdirección Nacional de Patrocinio, es decir, un día después. De igual manera, tras un segundo requerimiento recibido el 7 de febrero del 2025, emitió la disposición correspondiente el 10 de febrero del 2025 y formalizó la respuesta el 11 de febrero del 2025, 3 días después. En ambos casos respondió dentro de los plazos razonables y sin incurrir en dilaciones, coordinando de forma inmediata con las áreas competentes. En consecuencia, su accionar evidencia cumplimiento oportuno de sus funciones, por lo que no se advierte responsabilidad administrativa ni omisión alguna, siendo procedente recomendar al archivo de la investigación respecto de su actuación. De los elementos de convicción incorporados en el expediente se concluye que la magíster Diana Vanessa López Medina, en su calidad de Directora Nacional de Talento Humano encargado del Consejo de la Judicatura, actuó de manera diligente y oportuna desde que tuvo conocimiento formal del requerimiento realizado por la Subdirección Nacional de Patrocinio el 6 de enero del 2025. Desde dicha fecha asumió la responsabilidad directa del trámite, gestionando su reasignación, seguimiento y respuesta. Emitió comunicaciones administrativas dentro de los plazos razonables, adjuntando la documentación disponible y justificando adecuadamente la ausencia de ciertos documentos. Asimismo, frente a una reiteración del requerimiento por parte de la Subdirección de Patrocinio, actuó con celeridad al disponer nuevas acciones para su atención. En consecuencia, no se evidencia retardo injustificado ni incumplimiento de funciones atribuible a la magíster Diana López Medina, por lo que se recomienda el archivo del expediente al no configurarse responsabilidad disciplinaria. Finalmente, es importante mencionar que con base en los elementos de convicción recabados en la investigación, se puede establecer que la información requerida por la Subdirección Nacional de
Patrocinio fue gestionada tanto por la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas como por la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, siendo remitida de manera parcial conforme a sus disponibilidades documentales. No obstante, se constató que ciertos documentos solicitados por la Subdirección Nacional de Patrocinio no fueron entregados debido a que no constaban en el expediente físico de la ex servidora judicial Betty Elizabeth Moya Caiza, conforme se indicó expresamente en las comunicaciones institucionales remitidas, lo que evidencia una limitación en la trazabilidad y conservación documental de dicha información. Por el otro lado, se advierte la posible existencia de una responsabilidad disciplinaria atribuible a quienes estuvieron bajo custodia el expediente de la ex servidora judicial Betty Elizabeth Moya Caiza por una eventual transgresión al deber de conservación y custodia documental, conducta que en principio podría subsumirse en la infracción prevista en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sin embargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 76, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, ninguna persona puede ser sancionada por actos u omisiones que al momento de su comisión no constituían infracción disciplinaria, de acuerdo con una norma expresa y vigente. En el presente caso, los hechos investigados habrían ocurrido en el año 2012, mientras que la disposición legal invocada fue incorporada al ordenamiento jurídico recién el 8 de diciembre del 2020 mediante reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que en virtud del principio de retroactividad de la ley sancionadora y del principio de legalidad no resulta jurídicamente procedente aplicar retroactivamente dicha disposición. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. En virtud de lo mencionado, se recomienda el archivo de la presente investigación seguida en contra del magíster Esteban Andrés Guzmán Silva por sus actuaciones como director provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura en ese entonces, del magíster Edison Andrés Villegas Torres por sus actuaciones como analista responsable de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, de la magíster Diana Vanessa López Medina por sus actuaciones como directora nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura encargada, y del magíster Carlos Fernando Parras Toazo por sus actuaciones como director nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura en ese entonces, toda vez que no ha sido posible obtener elementos de convicción que permitan presumir que los hechos puestos en conocimiento de la autoridad podrían enmarcarse en una infracción disciplinaria sancionada en el Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Consulto, ¿hay alguna observación? Ninguna. Elevo a moción la recomendación de control disciplinario. Apoyo. Secretaría, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Continuemos, por favor. Señor presidente, corresponde el 4.8 INB-0096 SNCD 2025-JG, inicio 10 de marzo de 2025. La ponencia está a cargo de la vocal Yolanda Yupangui. Gracias. Bien, los investigados en este caso son la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera, por sus actuaciones como directora provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, y por otra parte la abogada María Fernanda Plúa Tumbaco por sus actuaciones como analista de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial del Guayas. El hecho se detalla así: mediante memorándum número de P09CD DPCD 2025-0169 M de 28 de enero del 2025, recibido en esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario el 10 de febrero del 2025, la abogada Lisbeth Isolina Pesantes Collaguazo, secretaria de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, puso en conocimiento de esta subdirección el auto de inhibición emitido el 27 de enero del 2025 dentro del expediente de investigación número DP09-2024-0573, suscrito por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en virtud de que en el mismo sumario disciplinario DP09-2023-0450, la autoridad provincial resolvió ratificar el estado de inocencia del sumariado Carlos Enrique León Cárdenas por sus actuaciones como técnico de ventanilla e información de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Durán, por cuanto la abogada Mercedes Leonor Villarreal Vera, directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en esa época,
había iniciado el sumario disciplinario con la infracción disciplinaria contemplada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, por la falta de marcaciones en el mes de noviembre del 2022, cuando lo correcto hubiese sido iniciar el sumario por la falta disciplinaria establecida en el artículo 107, numeral 1 y bis. Por favor, señor presidente, autorizar la intervención del área técnica. Muchas gracias, señor presidente. De los elementos de convicción de la presente investigación se evidencia que la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera, en su calidad de directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, incurrió en un error al momento de emitir el auto de inicio del sumario disciplinario DP09-2023-0450 en contra del abogado Carlos Enrique León Cárdenas por sus actuaciones como técnico de ventanilla e información de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Durán, frente a la presunta inconducta atribuida al referido servidor judicial relacionada con atrasos y falta de marcación en su jornada laboral. La autoridad disciplinaria debió enmarcar su actuación conforme lo previsto en el artículo 107, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, norma que tipifica la falta disciplinaria correspondiente. No obstante, de manera innecesaria y contraria al principio de economía procesal, dispuso la apertura de dos sumarios disciplinarios distintos, el DP09-2023-0449 por atrasos y el DP09-2023-0450 por falta de marcaciones, a pesar de que ambos se originaban de un mismo hecho generador y debían haber sido tratados de forma unificada bajo una sola infracción disciplinaria. Esta actuación no solo contravino el marco normativo aplicable, sino que además generó una duplicidad innecesaria de procedimientos disciplinarios con la consecuente acumulación de carga procesal para la Dirección Provincial de Guayas en el ámbito disciplinario, afectando así la eficiencia y racionalidad que deben regir el accionar administrativo en materia disciplinaria. Es precisamente el sumario DP09-2023-0449, iniciado con base en el artículo 107, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, el que concluyó con la imposición de una sanción al abogado Carlos Enrique León Cárdenas, lo que evidencia que ese era el procedimiento que debía seguirse desde un inicio sin la necesidad de iniciar un segundo expediente por hechos concurrentes. En relación a la abogada María Fernanda Plúa Tumbaco, quien se desempeñaba como analista de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, debe señalarse que si bien tuvo a su cargo la elaboración del proyecto de auto de inicio del sumario disciplinario número DP09-2023-0450, su actuación se enmarcó dentro de las funciones técnicas que le competen y en estricto cumplimiento de las disposiciones emitidas por la autoridad provincial competente. En consecuencia, no resulta procedente recomendar la apertura de un sumario disciplinario en su contra, pues no se advierte una extralimitación de funciones en su actuación, sino el cumplimiento de una orden emitida por la directora provincial dentro del marco de su competencia. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente: el inicio de un sumario disciplinario en contra de la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, por presumirse el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, el archivo de la investigación seguida en contra de la abogada María Fernanda Plúa Tumbaco por sus actuaciones como analista de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Guayas. Hasta aquí, señor presidente. Consulto si tienen observaciones. No hay observaciones. Al no haber observaciones, elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Apoyo. Disciplinario. Secretaría, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Huizquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupagui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Proclamo los resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, por favor, continuamos. Señor presidente, corresponde al 4.9 INB-0149-SNCD-2025-MAC, inicio 20 de marzo de 2025. La ponencia está a su cargo, señor presidente. Gracias. Los servidores judiciales investigados son el abogado Patricio Coronel Zubilla, director provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura, y el abogado Néstor Ayala Pastuña por sus actuaciones como analista 1 de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Cotopaxi. La presente investigación tiene como antecedentes la resolución emitida dentro del expediente disciplinario número AP-1066-SNCD-2024-MA, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso el inicio de una investigación, por cuanto la autoridad provincial en el auto de inicio sumario no identificó la fecha de las audiencias a las cuales el perito sumariado no habría asistido dentro de la causa por cobro de pagaré de orden, causa asignada con número 05333-2022-00
115, lo cual conlleva a la presunta existencia de una deficiencia motivacional. Tiene la palabra el área técnica. Muchas gracias, señor presidente. Del análisis de los informes y elementos de convicción se evidencia que el abogado Patricio Rafael Coronel Subía, director provincial de Cotopaxi y del Consejo de la Judicatura de aquel entonces, no actuó con la debida diligencia al momento de emitir el auto de inicio del sumario de 28 de marzo del 2024 dentro del expediente disciplinario número 05001-2024-0030, ya que argumentó que el juez de la causa número 053-33-2022-00155, mediante providencia de 19 de septiembre del 2023 y aclaratoria de 2 de octubre del 2023, convocó al arquitecto Ernesto Enrique Romero Martínez a fin de que presente su informe en la audiencia de ejecución. Sin embargo, no habría comparecido a la audiencia por 2 ocasiones y que por tal motivo se encontraría inmerso en el artículo 43, numeral 8 del reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial. Sin embargo, no se establecieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la presunta infracción, esto es, no precisó las fechas de las audiencias a las que no habría concurrido el perito mencionado. Sin embargo, en autos que se constata que existía información confiable, esto es, las razones de 31 de octubre del 2023 y 26 de febrero del 2024, suscritas por el doctor Carlos Alfredo Escobar Grueso, secretario titular de la Unidad Judicial Civil, con sede en el Cantón Latacunga, en las que se precisan las fechas de las audiencias. Empero, estas no fueron tomadas en cuenta al momento de emitir el referido auto de inicio del sumario disciplinario. Consecuentemente, el investigado no cumplió a cabalidad sus funciones, ya que dicho acto administrativo es deficiente y no cumple el mandato constitucional previsto en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador, al no haberse motivado de manera clara y precisa el hecho imputado, lo que impidió ejercer el derecho a la defensa del servidor sumariado. En cuanto a las actuaciones del abogado Néstor Ayala Pastuña, se ha llegado a establecer que actuó en calidad de analista 1 de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Cotopaxi y del Consejo de la Judicatura, y acorde a los informes constantes en este expediente investigativo, habría elaborado el borrador del auto de inicio del sumario por disposición superior, puesto que a la fecha de que se emitió el auto de inicio era el único servidor que sustanciaba los expedientes, tomando en consideración que la servidora Sara Silva Garzón actuó como analista 1 en la Unidad de Control Disciplinario como sustanciadora a partir del 24 de abril del 2025, conforme se desprende de la acción de personal número 0604 DPX 2025/XA. El investigado, al haber elaborado el borrador del auto de inicio del sumario, no habría actuado con el debido cuidado, evidenciándose inclusive incorrecciones en su redacción, y no precisó las fechas de las audiencias a las cuales no habría asistido el perito arquitecto Ernesto Enrique Romero Martínez, lo que indujo a error y conllevó a que la autoridad provincial suscriba dicho auto de inicio de sumario con las inconsistencias anotadas. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. El inicio de un sumario disciplinario en contra del abogado Patricio Rafael Coronel Subía por sus actuaciones como director provincial de Cotopaxi y del Consejo de la Judicatura, y del abogado Néstor Ayala Pastuña por sus actuaciones como analista 1 de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Cotopaxi y del Consejo de la Judicatura, por presumirse el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existen observaciones. Sin observaciones. Gracias. Elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones. Apoyo. Secretaría, tome votación. Su venia, señor presidente. Vocal Solana Boguesquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio. A favor. A favor, señor presidente. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos. Corresponde el punto 4.10 INB 0148 SNCD 2025-JG, inicio 21 de marzo de 2025. La ponencia está a cargo de la vocal Yolanda Boyes. Gracias. A través de resolución emitida el 11 de febrero de 2025 dentro del expediente disciplinario MOTP 57 SNCD 2025, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió declarar la nulidad de un expediente disciplinario signado con el número 57 SNCD 2025 MA, posterior a la presentación del escrito de 24 de junio constante de foja 50-51 del expediente disciplinario, el mismo que no fue oportunamente atendido. Y también dispuso a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el inicio de una investigación en virtud de los hechos descritos en el numeral 3.2, último párrafo de la resolución, con el fin de determinar los presuntos responsables. Por ello, los servidores judiciales investigados o que se investigarían son
el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, y la abogada Lorena Victoria Mandich Salazar, ayudante judicial con funciones de analista en la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Por favor, con el detalle de los hechos, que nos apoye control disciplinario, así como la recomendación. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De los elementos recabados en la presente investigación se ha podido evidenciar que el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, aperturó la etapa probatoria del expediente disciplinario número DP 09-2024-0219 el 18 de junio del 2024, cuyo término debía concluir el 27 de junio del mismo año. Durante este término de 7 días, la servidora judicial sumariada solicitó el 24 de junio la reprogramación para la toma de versiones, petición formulada dentro del término probatorio y que debió ser atendida oportunamente. Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada al declararse concluida la etapa probatoria, lo que ocasionó la omisión en la práctica de pruebas esenciales y vulneró el derecho constitucional a la defensa consagrado en el artículo 76, numeral 7, literal A de la Constitución de la República del Ecuador, que garantiza que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. En consecuencia, se evidencia que el servidor judicial investigado habría incumplido lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 116 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece la observancia de las garantías del derecho a la defensa y demás derechos del debido proceso consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. Con relación a la abogada Lorena Victoria Mandich Salazar, ayudante judicial con funciones de analista en la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, se ha verificado que desde el 22 de abril del 2024 tenía conocimiento del expediente disciplinario número DP 09-2024-0219, por lo que era su responsabilidad continuar con la sustanciación oportuna y adecuada del mismo, atendiendo de manera diligente y motivada las peticiones formuladas dentro del expediente disciplinario. En este contexto, le correspondía atender el escrito presentado el 24 de junio del 2024 por la servidora judicial sumariada, quien era secretaria de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón San Jacinto de Yaguachi, provincia de Guayas. Sin embargo, no consta que la servidora judicial investigada haya dado trámite a dicha solicitud ni que haya puesto en conocimiento del director provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas en el ámbito disciplinario una providencia mediante la cual se fijara una nueva fecha y hora para la diligencia de toma de versiones. Tampoco se ha encontrado evidencia que justifique un eventual cambio de criterio por parte del director provincial respecto a la reprogramación solicitada. Esta omisión habría impedido la práctica de una diligencia probatoria esencial, lo cual afectó el derecho a la defensa de la servidora sumariada consagrado en el artículo 76, literal A, de la Constitución de la República del Ecuador. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Iniciar un sumario disciplinario en contra del abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, y de la abogada Lorena Victoria Mandich Salazar, ayudante judicial con funciones de analista en la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, por cuanto habrían incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme se ha detallado en el punto 6 del presente informe motivado de investigación. Hasta aquí, señor presidente. Consultos, ¿existen observaciones? Ninguna. Elevo a moción la recomendación de control disciplinario. Apoyo. Por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Soranda Esquelal. A favor. A favor, vocal León de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Muchas gracias. Continuemos, por favor. Continuamos, señor presidente. Corresponde el 4.11 INB 0189 SNCD 2025-MAC, inicio 24 de marzo de 2025. La ponencia está a cargo de la vocal Soranda Goyes. Gracias. La presente investigación tiene como base un memorando, el número 639 de la Dirección General del año 2025, del 27 de febrero, suscrito por Mauricio Maruri Besilla, con el que dio a conocer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, también mediante memorando, a la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión, que puso en su conocimiento el informe DNTG SNTADM INB 2025-016 de fecha 20 de febrero de 2025, realizado con base a la denuncia remitida mediante correo electrónico el 28 de agosto del 2024 por la señora Daniela Vanessa Muñoz Flores. En dicho informe, en la parte de conclusiones como hecho puntual, se detalló
que se ha identificado la posible existencia de una infracción disciplinaria cometida por parte de la Coordinación Provincial de Talento Humano de la Dirección Provincial de Guayas relacionada con la contratación de la abogada Melina Abigail Álava Rosada, ya que fue promovida al cargo de analista provincial de control disciplinario bajo la modalidad laboral de contrato de servicios ocasionales 145-2023 desde el 1 de octubre del 23 y el 1 de diciembre del 23. Obtuvo el nombramiento del título de tercer nivel que no estaba registrado en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID. En tal sentido, los servidores judiciales investigados son la abogada Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo encargada en ese entonces, Jacqueline Berenice Domínguez Pozo por sus actuaciones como coordinadora de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Guayas también desde ese entonces, la psicóloga Cecilia Leonor Anzules Soto por sus actuaciones como analista 2 de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Guayas también. Por favor que la motivación y los demás elementos como la recomendación se lo haga a través de control disciplinario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De los elementos de convicción e informes que constan en el presente expediente investigativo, se ha llegado a establecer que el nombramiento provisional otorgado a la abogada Melina Abigail Álava Rosado en su calidad de analista 2 de la Coordinación de Talento Humano de la Dirección Provincial de Guayas, si bien se lo ha realizado con autorización de la Dirección General del Consejo de la Judicatura, esta autorización tuvo como base los informes técnicos de las unidades de talento humano y financiera de la Dirección Provincial de Guayas, en especial el informe técnico de necesidad y viabilidad institucional para otorgar nombramientos provisionales, número DP09 UPTH 2023-0053, el mismo que ha sido elaborado por la psicóloga Cecilia Anzules Soto en su calidad de analista 2 de la mencionada unidad y suscrito el 1 de diciembre de 2023 por la magíster Jacqueline Bernice Domínguez Pozo en su calidad de coordinadora de la Unidad Provincial de Talento Humano de la Dirección Provincial de Guayas, en la que concluyó que previo a la emisión del respectivo nombramiento provisional, la Unidad de Talento Humano ha verificado el cumplimiento del perfil de los servidores detallados en el anexo 1, entre los cuales se evidencia el nombre de la servidora Melina Abigail Álava Rosado. No obstante, de la mencionada conclusión se ha detectado que las investigadas no actuaron con eficiencia al momento de elaborar, revisar y suscribir el mencionado informe técnico, pues no verificaron que el aspirante analista 2 cuente con el título de tercer nivel y éste se encuentre debidamente registrado, hecho por el cual inobservaron las exigencias del manual de descripción, valoración y clasificación de puestos del Consejo de la Judicatura, que para dicha nominación en cuanto a la instrucción formal requerida es el título de tercer nivel, el mismo que para que este tipo de formalidad debe estar legalmente registrado en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, para el reconocimiento y validez del título en el Ecuador, conforme lo establece el artículo 54 del reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior, lo que conllevó a que las autoridades de planta central emitan la autorización para la emisión de los nombramientos provisionales, entre ellos de la servidora Melina Abigail Álava Rosado y la directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargado de aquella época, suscriba la acción de personal número 14142 DP09-2023 YR de 1 de diciembre del 2023. No obstante de que el título se encuentra registrado en fecha posterior, esto es el 4 de diciembre del 2023. Consecuentemente, ameritaría el inicio de un sumario en contra de las mencionadas investigadas. Finalmente, en cuanto a la actuación de la abogada Mercedes Leonor Villarreal Vera, por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo encargada, no se evidencia irregularidades en su accionar, puesto que se limitó únicamente a suscribir y ejecutar la mencionada acción de personal con base a la autorización del director general del Consejo de la Judicatura, por lo que procedería el archivo de la presente investigación a su favor. Bajo estos antecedentes, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente: el inicio de un sumario disciplinario en contra de la abogada Jacqueline Bernice Domínguez Pozo y la psicóloga Cecilia Leonor Anzules Soto por sus actuaciones como coordinadora y analista de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Guayas, respectivamente, por cuanto habrían incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, para lo cual se remitirá copias certificadas del presente expediente investigativo a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, el archivo del presente expediente investigativo en relación a las actuaciones de la abogada Mercedes Leonor Villarreal, directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo encargada de aquella época, por no existir elementos que ameriten recomendar el inicio de un sumario disciplinario en su contra. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto, yo consulto el numeral 6 de este informe, lo veo descontextualizado.
Revísale. El numeral 6, donde está la argumentación, la motivación para la recomendación. El numeral 6 habla de que el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, por sus actuaciones como director provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura, en el ámbito disciplinario, las abogadas Valentina Edith Salazar Béjar y Peggy Viviana Villamar Pérez, como coordinadora y analista de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección del Consejo, respectivamente, habrían incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, número 17. Y estamos hablando de que las sumariadas serían, después de la investigación, Jacqueline Berenice Domínguez Pozo y la psicóloga Cecilia Leonor Anzules Soto. Esa parte es de la ayuda a memoria, esa parte está mal. El punto 6 de la ayuda a memoria corresponde solamente para una ayuda al momento de dar la explicación. El punto 6 dentro de la presente resolución es la motivación para la recomendación del informe motivado. Ya, entonces, en que en el informe no existe ese error porque son los que luego No, conducen. en el punto 6, ahí está motivación y comienza con el objetivo principal de la investigación, es determinar Sí, si los hechos puestos en conocimiento. es para evitar futuras nulidades, pero hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Muchas Que gracias. es un error. Bueno, si no hay observaciones, elevo a moción la recomendación de control disciplinario. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Con su venia, señor presidente, procedo. Vocal Soranda Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Gracias, continuemos. Señor presidente, corresponde el punto 5, varios. Ha sido incorporado el siguiente expediente, MOT P 0980 SNCD 2025-NG. Caduca miércoles 17 de septiembre de 2025. Sin sorteo para la ponencia. Tiene la palabra el área técnica, por favor. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, el sumariado es el abogado Clever Andrés Salcedo Tomalá, por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Atacames, provincia de Esmeraldas. Cabe indicar que este expediente se inició en virtud de la comunicación judicial remitida mediante oficio número 08308-2023-00722-oficio-00099-2025 de 13 de febrero de 2025, por medio de cual la abogada Mónica Caterine López Clavel, secretaria relatora de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, puso en conocimiento de la Dirección Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura la sentencia emitida el 3 de febrero del 2025 por los doctores Carlos Ricarte Bravo Medina como juez ponente, Marco Gabriel Bravo Cruz y Roberto Guillermo Santander Patiño, jueces de la mencionada sala, dentro de la acción de protección número 08308-2023-00722, en la que decidieron lo siguiente. Primero, revocar en su totalidad la sentencia del inferior llegada en grado. Segundo, inadmitir la demanda presentada por los 31 actores identificados en la misma, dejando a salvo los derechos que corresponde a ellos para presentar su reclamo individualmente ante autoridad competente. Tercero, se declara el error inexcusable del juzgador de primer nivel Salcedo Tomalá Clever Andrés, autor de la decisión revocada en razón de la inobservancia de lo que dispone la ley y decidir incluso favoreciendo a quien desistió de la demanda, debiendo imponerse en conocimiento del Consejo de la Judicatura el particular para el inicio de la acción disciplinaria correspondiente. Es así que se inició el presente sumario disciplinario por la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es por error inexcusable en contra del abogado Clever Andrés Salcedo Tomalá, juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Atacames, provincia de Esmeraldas. De los elementos probatorios constantes en el presente expediente se tiene que la acción de protección número 08308-2023-00722 había sido presentada por 31 personas representadas por el señor Paulo César Lizano Núñez en contra de la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador, garantía jurisdiccional mediante la cual habían solicitado la homologación de sus remuneraciones y el pago total de la reparación integral. Es así que el abogado Clever Andrés Salcedo Tomalá, en su calidad de juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Atacames, provincia de Esmeraldas, mediante resolución dictada el 9 de julio de 2024, había decidido aceptar la acción de protección, disponiendo como reparación integral que a los 31 accionantes, incluido el señor Edison Rafael Mora Solórzano, quien había desistido de la demanda, se les pague a partir de enero de 2024 las remuneraciones homologadas.
La parte accionada, es decir, la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador, al no encontrarse de acuerdo con dicho fallo, interpuso recurso de apelación, por lo que la acción de protección fue recibida en la sala de sorteos de la sala especializada en materia no penal de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, y por sorteo de ley la competencia radicó en la sala especializada de lo civil, mercantil, laboral, familia, niñez, adolescencia y adolescentes infractores de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. Posteriormente, este tribunal, mediante sentencia de 3 de febrero del 2025, decidió revocar la sentencia del inferior, inadmitir la demanda de los 31 actores identificados en la misma y declaró el error inexcusable del juzgador. En este sentido, ha quedado demostrado que el servidor sumariado no observó que no tenía competencia en razón del territorio para resolver la acción de protección, por cuanto el hecho supuesto generador de vulneraciones constitucionales debió ocurrir en la matriz de la empresa accionada, esto es la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador, esto es en la ciudad de Quito, y como se mencionó anteriormente, cada accionante tenía su domicilio en diferentes cantones del país. En este sentido, el juez sumariado no observó la disposición prevista en el artículo 86, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, así como lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es decir, la misma norma determina que en el caso de que el juez sea incompetente en razón del territorio, se inadmitirá en su primera providencia. No obstante, en este punto es importante mencionar que el juez sumariado no fue quien admitió la demanda, pero cuando tomó conocimiento de la garantía jurisdiccional, debió resolver lo que correspondía en derecho. Tanto más que, conforme lo señalaron los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, el servidor sumariado falló a favor de uno de los accionantes, quien había desistido de la demanda. Como consecuencia de esta inobservancia, el tribunal señaló que el sumariado contravino el debido proceso a ser juzgado por un juez o jueza competente, conforme lo establece el artículo 76, numeral 7, literal K de la Constitución de la República del Ecuador. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 8 de septiembre del 2025 por el abogado Miguel Alejandro Eras Moreira, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, por haberse comprobado la responsabilidad del sumariado. Segundo, declarar al abogado Clever Andrés Salcedo Tomalá por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Atacames, provincia de Esmeraldas, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber actuado con error inexcusable, conforme así fue declarado por los jueces de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, mediante sentencia de 3 de febrero del 2025 y el análisis realizado en el presente sumario disciplinario. Tercero, imponer al abogado Clever Andrés Salcedo Tomalá por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Atacames, provincia de Esmeraldas, la sanción de destitución de su cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado abogado Clever Andrés Salcedo Tomalá, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Pese a esta recomendación, señor presidente, señores miembros del Pleno, es menester de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario poner en su conocimiento que dentro del presente proceso disciplinario el servidor sumariado ha alegado una vulneración del derecho a la defensa, dado que al momento de emitirse la declaratoria jurisdiccional previa no se le emitió o no se le requirió el informe de descargo conforme lo dispuesto dentro de la resolución 12 del 2020 emitido por la Corte Constitucional del Ecuador en acciones constitucionales, hecho que podría generar indefensión al sumariado al no haberse podido defender del fondo de los hechos que hoy son motivos del sumario disciplinario. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Sí, por favor, doctora Ayala. Realmente la última observación, recuerdo que en otros casos, realmente por la falta de este informe, de la petición de este informe de descargo al sumariado, el Pleno simplemente se ha abstenido de pronunciarse. Dada esta situación, yo diría que tendríamos que hacer lo mismo y lógicamente dejar que
se inicien las acciones disciplinarias respecto a al proceso mismo, pero ahorita el Pleno pronunciarse sin que la Sala haya pedido el informe motivado y el informe de descargo, perdón, del sumariado, hay una violación del debido proceso. Yo solicitaría que nos abstengamos y se disponga que se inicie la acción disciplinaria. Gracias, doctora. No entiendo. Tiene la palabra, doctora. Gracias. No entiendo cuál es el argumento. A ver, la resolución de la Corte Nacional de Justicia lo que dice es que una vez que por vía recurso vertical... No, es constitucional. Esa es acción constitucional. Entonces es acción constitucional, de acuerdo. Pero lo que hay es una declaratoria que lo hicieron por su propia decisión los jueces de la Corte Provincial, ¿verdad? Y es allí cuando van a emitir ese informe, cuando tienen que pedir los descargos es decir, era responsabilidad de la Sala de la Corte Provincial de Esmeraldas. Sí, así es. Bueno, pero eso tendría que alegar el afectado, ¿no? Se está alegando. ¿Sí alegó? Él está alegando en este caso y es por eso que la Subdirección Nacional de Control Disciplinario pone en conocimiento, dado que la resolución 12 del 2020, la Corte Constitucional dice lo siguiente: al momento de que se emite o se va a realizar la declaratoria jurisdiccional previa, en el artículo 12 señala, informe de descargo. En todos los casos, el órgano jurisdiccional competente para declarar el dolo, la manifiesta negligencia o el error inexcusable solicitará previamente al juez o jueza, fiscal o defensor público, la remisión de un informe de descargo en el término de 5 días. El pedido de informe y la posterior resolución sobre la calificación deberán estar enmarcados en los hechos y argumentos que componen la materia de litigio sobre la que verse la resolución del caso. Consulta, eso es antes de que emita la resolución la Sala. Es un error de la Sala. El criterio más bien aquí ha sido, nosotros no ingresamos en lo que hacen las áreas jurisdiccionales. Sí. Yo, si me permiten, en efecto es un caso bastante peculiar, precisamente por lo que se ha manifestado por el área técnica. De cierta manera acojo las palabras de la doctora Solanda Goyes, primero porque en el artículo 8 del Código Orgánico de la Función Judicial se establece claramente el principio de independencia. Las juezas y juezas solo están sometidas al ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos internacionales, derechos humanos, la ley y ejercerla son independientes incluso frente a los demás órganos de la función judicial. Ninguna función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el ejercicio de los deberes y atribuciones de la función judicial. Además de eso, tenemos algo que yo lo había mencionado anteriormente y fue básicamente un razonamiento que yo mantengo mi postura. El 254 del Código Orgánico de la Función Judicial establece claramente cuál es el rol del Consejo de la Judicatura y lo establece como un órgano administrativo. Se hace la definición. Y en el 255, cuando se habla de la responsabilidad política, se habla sobre las vocales y vocales del Consejo de Judicatura podrán ser sometidos a juicio político por las siguientes causales. 1. La intromisión en el ejercicio de competencias propias de jueces y jueces fiscales y defensores públicos. El razonamiento que yo estoy dando es básicamente, acogiendo quizá lo que manifiesta la doctora Solanda Goyes, es que si bien es cierto, luego de que existe la reforma del artículo 109 a través de la sentencia de la Corte Constitucional, las resoluciones que existen tanto de la Corte como de la Corte Nacional como de la Corte Constitucional, es necesario dejar sentado aquí que la declaratoria de jurisdiccional previa precisamente es una actividad, como dice su nombre, jurisdiccional, es una actividad jurisdiccional. Si el Pleno del Consejo de la Judicatura realiza un análisis de fondo a esa declaratoria jurisdiccional, podríamos incurrir en estas causales incluso. Razón por la cual yo me mantengo en esta situación que aun cuando existe hay una visión, fundamentación y exposición de buena fe por parte del área de control disciplinario, indicando lo alegado por la persona y poniendo incluso en evidencia sobre este posible incumplimiento que se genera en la declaratoria jurisdiccional
Sin embargo, no deja de hacer, no deja que nosotros entremos a realizar un análisis de la actividad jurisdiccional, y creo que eso es una limitación que nosotros tenemos. La figura de precisamente estas declaratorias era dejar que los superiores dentro de la actividad jurisdiccional realicen ese control sobre las actividades jurisdiccionales. Esa es la postura que yo tengo al respecto, independientemente sobre lo que se ha manifestado aquí, y lo alegado por el recurrente, que entiendo que es una posible nulidad, pero con esta limitación que tenemos en el análisis de fondo en esta declaratoria previa. Esa es la postura que yo tengo. En mi caso, siendo así, con lo que he manifestado, la fundamentación que he dado en este momento, yo tengo ya mi postura claramente establecida. Si es que desean hacer uso de la palabra, caso contrario, yo entraría a elevar una moción. ¿No desean hacer uso de la palabra? Yo coincido con la recomendación que ha hecho Control Disciplinario. En mi caso, eleva moción la recomendación realizada por la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Secretaría, toma votación. Procedo, señor presidente. Vocal Soranda Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. Y permítanme razonar mi voto. Yo, he estado en otras sesiones y no es la primera ocasión que se da esta situación, y en otras ocasiones sí, el Pleno se ha abstenido de pronunciarse precisamente en el análisis de fondo, y se ha ordenado el inicio de las acciones disciplinarias respecto a la inobservancia del proceso. Realmente, escuchando al señor presidente, sí vamos por el tema de que estamos prácticamente prohibidos de inmiscuirnos en los temas jurisdiccionales. Mi voto es a favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Señor secretario, informe al cuerpo colegiado si existen más puntos para tratar en este pleno, por favor. Señor presidente, cumple en informar a este pleno que se ha agotado el tratamiento de los puntos previstos en el orden del día de esta sesión. Muchas gracias. No existiendo más puntos en el orden del día, agotado el mismo, se clausura la presente sesión, siendo las 11:40. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias.